Ilucio Político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y ahora les estoy dando la bienvenida a este nuevo episodio de Jaque Político. En esta ocasión me acompañan Marlene. Hola Andreita, hola a todos, ¿cómo están? También me acompaña Rebe. Hola Andy, un gusto estar aquí. Ay, el gusto es mío, Rebe. Y también me acompaña el buen Krau. Yo no tengo nada de bueno, pero es un gusto, como siempre, compartir. En esta ocasión hablaremos sobre algo que está recurriendo mucho en las noticias. Sabemos que el 26 de este mes, de septiembre, se cumplieron los 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se nos juntan un poco las fechas con la conmemoración de otro aniversario del 2 de octubre del 68. Entonces, en este programa trataremos de hablar sobre algunas diferencias y algunas semejanzas que existieron entre estos dos sucesos. Pero primero les tenemos acá preparados un poco de contexto que está patrocinado por nuestro gran y queridísimo Julio. Gracias, Andrea, por esta amable presentación. Comencemos con el 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, un grupo de estudiantes estaba realizando una reunión, para llegar a acuerdos y saber qué harían en la siguiente marcha que iban a organizar. Ese mismo día estaban siendo custodiados por el ejército en diferentes partes de la plaza. Al llegar la tarde, se lanzó una bengala desde un helicóptero y momentos después de ello, un grupo infiltrado entre los líderes de los estudiantes que estaban en la parte del edificio Chihuahua hablando, tenían un guante blanco y empezaron a disparar hacia los militares, a lo cual los militares reaccionaron con fuego y empezaron a disparar a donde sea, porque no sabían de qué parte estaba viniendo el ataque. También digo de una vez lo de Ayotzinapa. Jijiji. Por favor, Julio, danos Sí, el honor de mate. presentarnos Okay, esa parte. El 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, fueron encapsulados un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, que se dirigían a la Ciudad de México para marchar por lo que pasó, como ya hemos mencionado, el 2 de octubre. De los 4 autobuses que tomaron, uno desapareció. Bueno, las cifras oficiales dicen que fueron 3, pero se supone que en investigaciones de parte de un grupo interdisciplinario de expertos independientes y de forenses argentinos, determinaron que existía un cuarto autobús en el cual iban alrededor de 43 estudiantes. Bueno, todavía no eran, iban un grupo de estudiantes, de los cuales 43 fueron encapsulados y fueron llevados en contra de su libertad por lo que, según las autoridades, fue un grupo delincuencial que se llamaba Guerreros Unidos, pero que en realidad, tiempo después, con investigaciones de periodistas como Anabel Hernández y de los grupos de extranjeros que vinieron a ayudar, se descubrió que también hubo participación del ejército y de la policía estatal y federal, a lo cual hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó con estos estudiantes de la Normal Rural de Isidro Burgos. Solo se sabe que ese día desaparecieron y ya no se ha sabido nada de ellos, de estos 43 estudiantes, y ya, hasta ahí la dejo. Perdón, ahí nos vemos. Con todo esto que nos dices, ¿por dónde te gustaría empezar a ti, Andreita? Dinos. Híjole, a mí me parece esencial, así crucial, comenzar por lo evidente, por la semejanza que es más notoria, que es el uso de la fuerza por parte del Estado para de alguna manera controlar, censurar o un poco acallar la libertad de expresión de los estudiantes. Sí, ciertamente. O sea, desde esta perspectiva que ya mencionamos en nuestros programas de Ilucio Más sobre el monopolio legítimo de la violencia, pues bueno, nos es normal escuchar que se acusa al Estado, ¿no? Que dicen que el Estado se los llevó o que fue culpa del Estado. ¿Por qué se dice esto? Porque si bien monopolizan esta fuerza, esta violencia, la que es declarada por sí misma, o sea, no solo la simbólica, pues está dando un abuso, o sea, un abuso de autoridad y de esta fuerza por la fuerza para, pues, tratar ay, se me fue la palabra, amigos, pero justo de tratar de controlar estos movimientos. O sea, ya no, imagínense a qué grado escalaron las protestas estudiantiles para que se recurriera a estas medidas de dominación
y pues sí, deshacerlos o controlarlos de alguna manera. Y eso, ¿O qué piensan? Ay, te interrumpo. Creo que eso nos lleva a una diferencia muy notoria también, que es la capacidad de control de cada estado, ¿no? Bueno, o sea, aunque hablamos del mismo estado mexicano, sabemos que en el 68 pues estaba dirigido por el ejecutivo que fue Díaz Ordaz y pues en 2014 por Enrique Peña Nieto. En el primer caso, en el 68, sabemos que existía un control muy fuerte sobre todo, ¿no? O sea, llámanse los medios, llámense las relaciones públicas exteriores y pues también incluso las discusiones internas, ¿no? Cosa que no sucede en 2014 con el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, se intentó, digamos, de alguna manera acallar toda la crítica, pero pues no resultó. O sea, creo que la estrategia que se implementó fue la criminalización de los estudiantes. Pues lo que vemos en ambos sucesos lamentables es que para deslindarse de los sucesos, los jefes de Estado, en este caso los presidentes, construyeron una serie de historias, vaya la palabra, de tal manera que la responsabilidad no caía en ellos e incluso llegaron a este punto en el que culparon básicamente a las víctimas de estos sucesos casi de su propia muerte, ¿no? O sea, lo vimos en el 68 que, bueno, más allá de todas estas trabas que se pusieron para la averiguación de la verdad, que no tenemos todavía al 100%, lo mismo vemos ahorita en Ayotzinapa. Tan solo pensemos en las primeras acciones que tuvo Enrique Peña Nieto, quien intentó echarle la bolita, en palabras muy coloquiales, exclusivamente al gobierno de Guerrero, ¿no? O sea, como si este empleo del ejército, de las Fuerzas Armadas, no tuviera nada que ver con él. No, bueno, pues sí, eso fue evidente, digamos, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero, pues Mar también tiene un poco de este contexto respecto al 68. Yo hace no mucho, y por lo mismo de las fechas, estuve recordando un poco sobre el informe de gobierno de Díaz Ordaz, de aquel entonces, de septiembre, un mes antes, de hecho, del infierno que se soltó en Tlatelolco, donde él se refiere a los estudiantes no menos que criminales, ¿no? O sea, criminales que están propuestos a desatar el desorden en todo el país. De hecho, y cito, Ordaz dice lo siguiente, ¿no? Quienes se propusieron a sembrar el desorden, la confusión y el encono para impedir la atención y la solución de los problemas con el fin de desprestigiar a México. Y no solo eso, sino que los acusaba de querer interrumpir los Juegos Olímpicos. Pero bueno, no era para menos, ¿no? Ya que él, antes de esa frase, incluso dijo que no se iba a limitar a usar las fuerzas necesarias para combatir a estos delincuentes, que, o sea, me parece una gran tontería el hecho que quiera de esta manera combatir a los estudiantes que nada malo están pidiendo, simplemente sus derechos. Un modus operandi similar, haciendo un paralelismo a lo que pasa en Ayotzinapa, es justo que no sé si ustedes recordarán, en 2014 nosotros creo que rondábamos por ahí del primer año de prepa, segundo, dependerá de cada quien. Las primeras versiones que salen en los medios, es este enmarcado, sí, también qué miedo, ¿no? Pero es este enmarcado en el cual se empieza a vincular a los 43 desaparecidos con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, y a decir que estuvieron implicados pues este grupo de narcotraficantes, así como pues algunos poderes estatales y ciertos cuerpos policíacos como alternos, ¿sabes? Como dejándole el pedo al estado de Guerrero y deslindándose o lavándose un poco las manos lo que vendría a ser el nivel federal, ¿no? Que, como venía diciendo al principio de mi comentario, es un modus operandi similar a manera de paralelismo, en el sentido de que se está criminalizando a las víctimas, lo cual pues es muy feo y muy triste porque estamos hablando literalmente de vidas humanas, ¿no?
en el cual solo se busca responsabilizar, por un lado, a actores que son afectados por las mismas circunstancias y deslindarse, por otro lado, las autoridades que deben atender estas situaciones. Se hace lo que nosotros hemos denominado o le decimos en nuestras protestas el Estado, que en realidad pues, sería como el gobierno más bien. Es una estrategia, yo creo, para tratar de calmar los ánimos de las personas que salimos a pedir una explicación de estos acontecimientos, ¿no? O sea, yo creo que todas esas estrategias de utilizar al narcotráfico, de decir que fueron, porque Díaz Ordaz decía, ¿no? Que eran unos revoltosos que estaban intentando dar el orden de su gobierno, simplemente fueron una medida que sumaba, digamos, al tratamiento de los que ellos consideraban las verdades, ¿no? Peña Nieto, por ejemplo, bueno, no propiamente Peña Nieto, pero se mencionaba que la verdad histórica era aquella resolución y sí derivaba de los hechos de Ayotzinapa. Sin embargo, pues creo que yo no conozco a ninguna persona que en serio haya creído algo de aquella verdad histórica. Bueno, en lo referente a la verdad histórica, en el caso de Ayotzinapa hemos visto pues todo este ir y venir de investigaciones, ¿no? La primera que sale al cargo de la fiscalía dice que los normalistas desaparecidos fueron de cierta forma secuestrados en vehículos oficiales de la policía y entregados al crimen organizado para que se deshicieran de ellos. Afortunadamente tuvimos la intervención de los forenses argentinos y de un grupo de especialistas independientes que han sacado a relucir cómo pues estas versiones oficiales no cuadran. O sea, tan solo este año cuando se descubrió el trozo de un trozo de hueso de pie de uno de los normalistas en, si no me equivoco, un lugar que se conoce como la carnicería, hasta da miedo el nombre. Han desmentido todo esto de que fueron incinerados, por decirlo así, en el basurero de Cocula, si no me equivoco. Entonces, algo que yo quisiera platicar también con ustedes es cómo han visto el tratamiento que se le ha dado, a diferencia, porque sabemos que no son casos exactamente iguales, entre el 2 de octubre y el 26 de septiembre, ahora que ya no están en el gobierno las administraciones en las que se efectuaron estos sucesos. Yo puedo decir brevemente que en los dos casos se repite el tratar de dar el carpetazo rápido, porque igual en lo que pasó en el genocidio, porque esa es la palabra correcta, del 68 en Tlatelolco, por mucho tiempo en los medios, y ya con la gran diferenciación que hizo Andreita de que en ese momento estaban como más controlados por el propio gobierno, porque pues ya saben, ¿no? Vargas Llosa hablaba de esta dictadura perfecta del PRI. Lo que sí es muy similar es que se trata de una primera versión para darle carpetazo al suceso por el contexto en el que se vivía y ya, seguir adelante, ¿no? Como dejemos que el tiempo lo sane, ¿sabes? Como que se subsane la herida con el pasar de los días, meses, años. Lo mismo en Ayotzinapa, con esta verdad histórica que aquí mi queridísimo y gran querido patrocinador, Julio, nos dice que fue la verdad histórica de Murillo Caram, que era el fiscal en ese momento, y alguna vez declaró que él ya se había cansado, ¿no? De que tanto le exigían, o sea, discúlpeme señor, pero pues es su trabajo resolver este tipo de asuntos. También se le intentó dar carpetazo con esta primera verdad histórica, y como bien lo decía Rebe, qué afortunados de que hubiera instancias internacionales que pues vinieran a prestar la atención al caso, y a día de hoy se ha desmoronado por completo esta versión. A propósito de lo que dices, creo que el tiempo lo sane, que pues ya el tiempo dirá las verdades. Creo que fue exactamente lo que hicieron con Tlatelolco, ¿no? Porque respondiendo un poquito a la pregunta que le lanzó Andreita a Rebe sobre si existe alguien que se crea esto, pues la verdad yo creo que de Ayotzinapa todavía hay gente que sí, quizá en Tlatelolco no, pero pues de Tlatelolco ya han pasado 50 años. Quizá, no sé, de aquí a 50 años ya le dan una oportunidad a Ayotzinapa para empezar a investigar, ¿no? Lo que realmente pasó. Pues es solamente un reflejo de ello, ¿no? De tratar de ocultar a todos aquellos funcionarios públicos
verídicos que estuvieron implicados en ambos casos. Vaya, bien lo menciona Mar, o sea, más de 50 años en una explicación lógica que sea confiable y que sea verídica del 68. O sea, sabemos que los números, digamos, de la versión oficial son de 21 muertos del 68, ajá, y 10 son soldados, ¿no? O sea, tampoco es nada creíble, nada verídico, sobre todo por lo que nos han contado de los relatos, documentales, incluso testimonios de sobrevivientes, ¿no? Para ir cerrando este podcast o esta emisión, pues hablar un poquito así rapidísimo sobre la necesidad de cubrir o sacar estas verdades históricas para quitarles el foco a algunos funcionarios o al ejército mismo. Es una lógica de dar certeza, ¿no? O sea, tratar de dar certeza que, pues no porque tenga una construcción argumentativa lógica, no significa que sea falaz. No sé si recordarán que hace un tiempo estuvo en el MUAC, en la exposición de Ai Weiwei, donde, pues si bien no saca datos nuevos o no es una gran contribución a la investigación que No manches, existe para del mí caso me abrió los Ayotzinapa, ojos. o sea, lo digo porque en realidad es una recopilación de todas las piezas, o sea, como recopilación es magnífica. Sí, pero bro, son grandes informaciones. recopilaciones. Uh-huh. Ah, sí, claro, es como digo, una recopilación genial, pero que aporte como algo nuevo a la investigación, creo que no. El punto es que si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, pues ahí podemos ver que con esta reconstrucción de hechos, pues se trata a lo mejor de dar un poquito más de certidumbre en el sentir colectivo, que creo que tristemente es una minoría, la cual sigue exigiendo, ¿no?, el esclarecimiento de dicho suceso, principalmente el de Ayotzinapa, así como en su momento fue con el 68, que digo, hasta la fecha se hace el aniversario, Uh-huh. ¿cómo se llama? Como lúgubre, no es lúgubre, es el aniversario... La conmemoración. Ajá, la conmemoración del hecho, porque como bien Pero... decía Andreita, tampoco hay nada claro, ¿no? Todo lo que sabemos es a partir de investigaciones particulares y de una reconstrucción de hechos que se ha realizado por diferentes personas, instancias y... ¿Sabes qué? Creo que sí aportó muy importante la exposición de Ai Weiwei fue la voz que les dio a los parientes de los normalistas desaparecidos para contar su historia más allá de, digamos, la edición de un medio. Simplemente estaban ellos frente a las cámaras diciendo su sentir, su objetivo, su pasar, el antes y el después de perder a sus seres queridos. Sí, y es algo que desgraciadamente no tuvieron oportunidad en, digamos, no de manera tan pronta aquellos que perdieron a alguien en el 2 de octubre. Yo creo que es importante rescatar que la línea de la exposición de Ai Weiwei no solamente tocó a Ayotzinapa, sino otros casos, y creo que lo que une a todos es no olvidar, o sea, no olvidar estas trágicas historias que han pasado lamentablemente, y pues nada, ser personas que recuerdan con memoria y seguir exigiendo, ¿no?, respuestas claras y justicia. La memoria histórica, si no mal recuerdo, se llamaba memoria la exposición, histórica. y justo ahí cabe esta frase, lugar común, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No es así, Andrea? Es necesario hacer hincapié en la diferencia en la semejanza, que nos atañe en este momento. Ninguno de estos dos sucesos tiene una investigación que aclare o que nos dé una certeza de qué fue lo que sucedió, pero justo para eso estamos acá, ¿no? Para dialogar y para no dejar en el rincón este tema, sino para seguir dándole cabida en nuestra vida cotidiana y de alguna manera así poder seguir exigiendo no solo la verdad para Ayotzinapa, sino también para el 2 de octubre, porque pues sí, ¿no?, simbólicamente necesitamos saber quién fue el responsable y necesitamos también curar nuestras heridas como mexicanos, como estudiantes, como hombres, como mujeres, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ya fue por ahí mi speech y pues nada, me despido de ustedes, de ti, Franco. Hasta la próxima emisión, Enrique. Muchas gracias por tu espacio. Gracias a ti. Rebe, ¿quieres agregar algo? Pues tal vez la consigna de que vivos se los llevaron y pues vivos los queremos.
Híjole, hasta duele escucharlo, decirlo. Mar, ¿quieres agregar algo? Pues sí, eso para no salirme. Síganos en nuestras redes sociales, @ilusiopolítico con S. Y pues es todo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Ilusio Político.